Bienvenido, estimada audiencia cristiana y amigos en general, al Tabernáculo Bíblico Bautista en este mundo metaverso, en este mundo digital, en este mundo de las redes sociales, que hoy en día ha cautivado a la humanidad y la está llevando por un rumbo, no el rumbo que dice la Biblia, sino que un rumbo equivocado. Pero aún aquí se nos permite en estas redes sociales anunciar el Evangelio, esas buenas nuevas de esperanza para usted, estimada gran familia en Cristo y amigos que nos escuchan en estos videos que cuelgo acá en estas redes sociales. Dios me los cuide, proteja y bendiga día tras día. Y este mundo, pues para muchos, y yo creo que en general a la humanidad, no está siendo fácil. No está siendo fácil. Tenemos diferentes dificultades, problemas, enfermedades, angustia, mala economía, etcétera, etcétera. Pero Dios dice que los humillemos bajo su poderosa mano y que Él los va a exaltar cuando fuere tiempo. Sí que adelante, cuerpo de Cristo. Sí que adelante, amigos. Y usted que me está escuchando y Dios ha permitido que se quede aquí oyendo este video, no está solo. No tome decisiones equivocadas y no tome decisiones solo. Haga amigo y hágase amigo de Cristo e invítelo a su vida, a su familia, a su matrimonio, a su vida personal e íntima. Invítelo, cuéntele lo que le está pasando y déjele que Dios obre en su vida. Hoy tenemos un mensaje hacia la familia o a todo aquel que lo quiere escuchar, que lleva como tema una sola carne. Y vamos a ver de qué se trata con el texto del libro de Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Como inicio, leemos así la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y bendito Espíritu Santo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué creó? Varón y hembra. No hay otra clase de géneros, como se ha levantado hoy en día en el siglo XXI, mucho género. No, Dios creó solo una especie, género varón y hembra. Los creó y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios añada mayor bendición a su bendita palabra, hable a su corazón, primeramente al mío. Y si alguien se identifica conmigo, Dios le bendiga grandemente. Como introducción, déjeme decirle lo siguiente: la institución familiar tiene que ver con el mandato de Dios. No hay otra cosa. ¿Quién constituyó la familia? Dios. Dirigido al género humano según los establecidos por Dios en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28 que acabamos de leer. El relato de la creación dice que Dios creó al ser humano. El ser humano era distinto a otro tipo de creación, porque estaba hecho a imagen y semejanza de Dios. El ser humano no era una especie formada por un ser completo, que era el varón, y otro incompleto, que era la mujer, como sostiene Santo Tomás de Aquino, sino que el ser humano o la especie humana es varón y hembra, así los creó Dios. Y además, cuando Dios les bendijo, les dio un primer mandamiento. Un segundo mandamiento está en el capítulo 3 de Génesis, donde le dijo: no comerás del árbol. Pero un primer mandamiento se encuentra aquí. ¿Y cuál es ese primer mandamiento? Que era: fructificad y multiplicaos. En el idioma hebreo es Perú Urabú, es decir, creced
y aseos muchos. Esto indica que desde el principio la voluntad de Dios incluye al sexo, incluye la familia, incluye la continuidad de esa especie humana que es hombre y mujer, o varón y hembra. Dentro del plan esencial de Dios para la especie humana, desde el principio está el hecho de que es varón y hembra, que crece y se multiplica. Ese fue el mandato de Dios desde el principio. Cierro introducción y me voy al cuerpo del sermón con el punto número 1, una sola carne, como el tema que tenemos, y la unión familiar. Para esto y para poder entender este punto número 1, me lo explica no yo, sino que el libro de Génesis, Dios en su palabra, en el capítulo 2, versículo 18 al 25. Versículo 18 dice: y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Ponga atención. Le haré ayuda idónea para él. Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ya va a ver por qué. 21 le decía: entonces Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ponga atención. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bendita palabra de Dios. Este relato es extraordinariamente hermoso, estimada audiencia, elegante, bello y sencillo. Y encierra toda una teología del matrimonio, de la familia, de la relación entre el hombre y la mujer, que me quedaría hora tras hora y temas tras temas, hablando solo en estos versículos que hemos leído del principio de la Biblia en el libro de Génesis. Pero no se trata de cansarlo ni aburrirlo, sino que darle a entender y a revelar lo que Dios está diciendo para el matrimonio, para la familia y para la relación entre un hombre y una mujer. ¿Qué se constituye primeramente aquí? Cuando venía desfilando todos los animales y Adán se vio solo, porque no había alguien de su especie. Entonces Dios ahí crea a alguien de una especie igual al hombre, a la imagen y semejanza de Dios, y se forma la institución de la pareja. Dios crea a los animales y desfilan delante de Adán, pero ninguno es compañero adecuado para Adán. Era otro estilo de creación, eran animales, eran peces, eran aves, pero no era, y Adán se les queda viendo a todos, pero no eran igual a él. No tenían lo físico que Adán tenía. No estaba compuesto de lo que Dios había puesto en Adán. Solamente el hálito de vida, que se parecía entre ellos, entre todo lo de la demás creación. Lo demás era diferente. Y Adán se da cuenta que estaba solo. Había otro estilo de creación, pero no había alguien de su especie. Por eso dice ahí: no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios finalmente crea a la mujer, un ser de la misma especie, como ayuda idónea o como ayuda ideal para el hombre, porque era una ayuda ideal. ¿Por qué? Una ayuda idónea. ¿Por qué? Porque era alguien de la misma especie.
de la semejanza igual a Dios. Dios duerme al hombre, le abre una costilla del costado del corazón, le saca y crea a la mujer. Por eso vemos esa expresión, hueso de mi hueso, carne de mi carne, como lo vamos a ver más adelante. Un ser igual. Ahí ya Adán ya se identifica que hay alguien igual como él, que es diferente a las demás especies. ¿Me va entendiendo? Entonces, cuando venimos a la institución de la pareja, cuando encontramos la pareja, cuando encontramos esa ayuda ideal, la mujer, el hombre, entonces estamos siendo creados por todos esos componentes que Dios puso en nosotros. Y el que sobresale son nuestros sentimientos. Cuando vemos a esa persona y los enamoramos, cuando decidimos decir un sí, pero muchas veces los enamoramos de una especie diferente. Los enamoramos muchas veces de las tinieblas y no de la luz. No sé si me doy a comprender. Por eso estás así como estás en tu matrimonio, con tu pareja, en tu noviazgo, e incluso en esa relación que tienes con Dios, como cuerpo perteneciente al cuerpo de Cristo. Porque no sos la pareja, no sos la pareja ideal para Cristo. Has dicho que has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador personal de tu vida, pero no has comprendido cuando Dios dijo, y lo vamos a ver más adelante, cuando Cristo dijo, yo y el Padre uno somos. Lo expresa en una relación profunda e íntima entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por esa relación como pareja no la tenemos hoy con Dios, a pesar de que somos hechos a imagen y semejanza de Él y de la persona. Cuando Dios duerme a Adán, que saca de la costilla saca a la mujer, también la mujer no se identifica con Dios. Por eso estamos mal como pareja en nuestro matrimonio. Por eso vivimos como vivimos en la familia. No sé si me doy a entender, estimada audiencia. Y después de que elegimos la pareja, que Dios crea la pareja, esa ayuda ideal para el hombre, que era diferente a las demás especies, a la demás creación, ya Adán se identifica, ya puede hablar con alguien de su misma especie. Mire qué bella la palabra. Mire cómo se va resolviendo estos puntos teológicos hacia la familia, al matrimonio, a la pareja, al hombre, a la mujer, a una relación. Entonces, constituir esa pareja, esa persona de la cual me he enamorado, con la cual compaginamos y con la cual vamos a pasar adversidades, buenos momentos, angustia, enfermedades, vamos a luchar en esta vida, porque ninguna pareja vive feliz como dice en los cuentos de hadas, vivieron feliz para siempre. No, en la vida real es diferente, muy diferente. Si tú como mujer o como hombre quieres vivir una fantasía, créala, pero en el mundo real no es así. Entonces, después de la pareja que hemos elegido, viene la institución del matrimonio. El pasaje establece que el hombre dejará a su padre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne, que ya la vamos a estudiar al final. ¿Qué significa la palabra una sola carne? Acompáñenme hasta el final. Reflejando una unión física y espiritual. Y aquí Dios le muestra hasta qué punto formamos parte de una familia. Porque la familia es el pilar de una sociedad. Así lo establece las leyes primarias, la constitución de cualquier nación o república a nivel mundial. Primordial es la familia, la que se va a proteger, la que se va a cuidar, la que se le va a brindar todo lo que se necesita por el Estado. Pero al final eso es mentira. La salud también, pero eso pasa
y solo queda en una idea, en una teoría, pero todo eso es abandonado por nuestros gobiernos. Y el ser humano o el pueblo vive como y sobrevive por la voluntad de Dios. Pero ¿por qué pasa eso? Porque como gobierno, como persona, como familia, como matrimonio, como pareja, los olvidamos que Dios constituyó el matrimonio para establecer ¿a qué? Una familia. ¿Por qué razón? Y le repetimos, en la institución del matrimonio, el pasaje establece que el hombre dejará a su padre, se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne, reflejando una unión física y espiritual. Y aquí Dios les muestra hasta qué punto formamos parte de una familia, lo esencial de una familia. ¿Qué significa una familia en una sociedad? Que es la que se está atacando hoy en día, que es la que quiere estas nuevas ideologías que se han levantado en el siglo XXI. Quieren destruir ese pilar llamado familia, el pilar de una sociedad. No hay en una sociedad familia. Se acabó la cultura, se acabaron las tradiciones, no tradiciones religiosas, sino la que tiene una tradición del ser humano, desde su fundamento, de ese Dios divino que lo creó. Nos olvidamos de Él y abrazamos muchos dioses, abrazamos muchas otras religiones y los olvidamos del Dios, de ese principio básico y verdadero, de ese Dios vivo que nos alejamos como gobierno, como familia, como matrimonio, como pareja, como noviazgo, como persona. Ya no digamos como cristianos, que decimos ser del cuerpo de Cristo, pero no encajamos con Cristo en esa palabra matrimonio. Siendo la familia el pilar de una sociedad, y la familia lleva muchas cosas en común. Por ahí se ha creado una ley, Creciendo Juntos. Está una ley hacia la niñez, doctrinas de leyes hacia la niñez también, convenios, pactos internacionales de derechos para la niñez. Pero todo eso solo es un juego, porque quien los ha creado es solo para mantener dormida o con esperanzas falsas a una sociedad, porque al final la niñez no le importa a muchos gobiernos, ni les interesa, porque es gasto, así como los ancianos, es gasto para un gobierno. No les interesa, no los toman en cuenta. Hablan de los niños y crean leyes para los niños, pero a veces solo para hostigar a una sociedad, a la familia, atacándola con el fin de destruirla, así como están haciendo las ideologías que se han levantado hoy a través de la agenda globalista en el siglo XXI. Quiere destruir al ser humano, lo están desconstruyendo al ser humano y lo está reemplazando por la tecnología, como lo que se llama hoy en día por la inteligencia artificial. Que eso no es una creación del 2019, 2020 o el año 2000. Eso viene creándose desde el año 1960. Y viene por unos intelectuales llamados judíos, pero no los judíos de la Biblia, sino que los judíos que nacen allá, los que se convierten al judaísmo, allá por el siglo III, siglo IV después de Cristo. Lo que hoy conocemos como los sionistas. Por ahí, en el 1960, ellos comienzan a darle vida a la inteligencia artificial como un aspecto diabólico, así como un aspecto tecnológico, con un fin de dominar, de subyugar a la familia, a la sociedad, a las personas, como hoy lo estamos viendo hoy en día, a través de este circuito de la inteligencia artificial que depende y que viene allá de Silicon Valley, que es la cuna de lo diabólico, lo que todo se está creando como un dominio, como un control social a nivel occidental. A nivel oriental no conozco muchas costumbres, le estoy hablando a nivel occidental donde conozco. Entonces el punto es que están destruyendo la familia, acaban con todo en una sociedad, en un estado, en una nación, en un gobierno. Entonces esto me permite decirle lo siguiente: aunque controlemos toda la creación, aunque conozcamos la creación y nos creamos dioses, como muchos se decretan hoy en día dioses, aunque pudiéramos dar nombre a toda la creación como hizo Adán, al final, si el hombre no tiene al lado una mujer
Y si la mujer no tiene al lado a un hombre, estamos solos. Porque no hay alguien de la misma especie para luchar y hacer frente a las adversidades de este mundo al lado de ese hombre o de esa persona, ese ser de la misma especie que fue creado por Dios. Y esto lo podemos comprobar en el libro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 al 12, lo dice lo siguiente, versículo 9: mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Qué bello esto, ¿va? 10, porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero hay en signos de admiración del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante, un segundo de la misma especie. 11, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? 12, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Esto fue una lección que Adán tuvo que aprender, porque vio que no había nada parecido a él cuando desfilaban toda esa creación de animal, planta, peces y ave que le estaba poniendo nombre, pero eran diferentes a él. Entonces Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea, una ayuda ideal, una ayuda de la misma especie. Y esa ayuda idónea, extraordinariamente hermosa, forma parte de la carne de los huesos del hombre. Dios hubiera podido perfectamente hacer otro muñeco del polvo de la tierra, soplarle aliento, etcétera, ¿sí o no? Pero no fue así. Le hizo carne de su carne y hueso de sus huesos. Dios nos dio a entender que la mujer no es una creación de segunda. Esto es lo que decían los padres de la iglesia, que la mujer era una creación de segunda, y lo confirmaba Santo Tomás de Aquino. Pero la mujer es algo frágil, y lo vemos allá en la primera carta de Pedro, cuando está hablando y está refiriéndose a la pareja, al matrimonio. Dice que la mujer es frágil. Y para poder entender esa fragilidad de la mujer, lo vamos a poner como un ejemplo de un jarro de la dinastía Ming, que hoy en día, si no me equivoco, está valorado en 16 millones de dólares. Y lo vamos a comparar con un vaso de plástico. Oyentes, ¿cuál usted elegiría? ¿El jarro de la dinastía Ming o el vaso de plástico? Si somos inteligentes y no somos brutos, vamos a elegir el jarro de la dinastía Ming. Carísimo, pero frágil. Así es la mujer. La mujer no es de segundo plano, ni tercer plano. Es algo frágil, caro. Por eso lo dice también más adelante Pedro, creo yo, que con ella hay que vivir sabiamente. Y mayormente promovida por esta ideología de género, cuando a la mujer la han idealizado y al hombre lo han hecho pedazos. Por eso están estos pleitos del feminismo, de la digna, de la casa de la mujer, de todas estas cosas que han salido, donde esas corrientes han hecho que la mujer deje el papel principal, cual por Dios la creó. Dice ahí en Proverbios que la mujer sabia edifica su casa con sus manos, pero la mujer necia también con sus manos destruye su hogar, su familia, su futuro, sus principios, su honor. La destruye la mujer insensata, la mujer necia. Cuando Dios la ha sacado de algo precioso,
Ha hecho una especie del hombre, sacó otra especie igual, para poder comprenderse, para poder valorarse, para poder pelear y pasar cualquier adversidad juntos, unidos, con un solo pensamiento, fusionados, una sola carne. Entonces decía y le repito que fue sabio Dios por sacar a la mujer del costado del corazón, porque si la hubiese sacado de la cabeza hubiese querido dominar al varón, y si la hubiese sacado de los pies, los hombres intentarían pisotearla. Entonces, sacándola del lado del costado del corazón, solo la podía amar entrañablemente. Si ese es el propósito del matrimonio. Pero usted me dice hoy en día, pero mire, ¿y por qué dentro del matrimonio, después de 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 15 años, ya no amo a esa persona? Ese es un ciclo que se pasa y lo pasan todas las parejas, casados y no casados. Llega un punto de que la persona ya no se ama. Pero como son 2 personas de la misma especie, aquí está la batalla. En ese punto, en ese ciclo, en ese proceso donde ya no los amamos, con esa persona que juramos pacto de amarlos hasta la muerte, llega un punto que ya no los amamos, y eso lo pasan todas las parejas. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando hay 2 seres de la misma especie que se han unido. Y si logran pasar ese punto, vuelve aquel nuevo amor, a reenamorarnos de la pareja. Pero si en ese punto, cuando no los amamos, dejamos entrar al adulterio, a la fornicación, al vicio, a la droga, a muchas cosas más, entonces destruimos aquel pacto que hicimos, consagrándolo, que lo íbamos a amar hasta que la muerte los separe. A muchos les ha pasado eso. Muchos están viviendo en esas circunstancias. No fáciles. No son fáciles. No hay matrimonio sobre esta tierra, no hay pareja sobre esta tierra, o no hay noviazgo sobre esta tierra que no tengan problemas. Pero si esa pareja se la ha creado Dios, no la hemos elegido nosotros, sino que Dios la puso, Dios nos va a dar esa facultad que dice en Proverbio: bienaventurado el hombre o la mujer que haya una pareja, que haya esposo. Dice que recibirán la benevolencia de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios en esos momentos difíciles. Dios los va a sostener y los va a mantener en pie para pasar esos momentos, esas etapas, esas circunstancias que se pasan dentro del matrimonio, cuando no se aman, cuando vienen los problemas, cuando falta el dinero, etcétera, etcétera. Y Dios va a ahuyentar al enemigo que quiere minar ese pacto de consagración, ese pacto de paz que vive la familia. Porque la familia es sagrada por Dios, porque Dios la constituyó desde el principio. Esto me lleva a decirles en el punto número 2, la unión familiar. La unión familiar. Versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Esto indica una relación más profunda, más entrañable, más familiar que Adán ha tenido hasta ese momento. La familia, que dijimos unos minutos atrás, que la familia es el pilar de una sociedad, que es la que se está atacando hoy en día, que es la que se quiere destruir a través de todos los medios y la tecnología que se ha metido ahí, hoy la inteligencia artificial, que está destruyendo esta sociedad, este mundo, que lo está llevando hacia un punto no retornable, diabólico. Pero todos estamos emocionados, toda la familia estamos salimos al trabajo con un teléfono y no los despegamos de él. Salimos a estudiar con un teléfono y no los despegamos de él. Salimos en el noviazgo como pareja con un teléfono y no los despegamos de él. Salimos al trabajo con un teléfono y no los despegamos de él. Salimos a la playa con un teléfono y no los despegamos de él. Salimos a comer con un teléfono y no los despegamos de él. La tecnología está destruyendo la familia y a nuestras generaciones futuras.
Y no lo estamos dando cuenta, gobiernos. No lo estamos dando cuenta, padres de familia, porque usted como padre o como madre de familia está involucrada y sumergida en la tecnología. Decía en una película, apaga el celular y levanta y mira, levanta tu rostro y mira lo bello de la vida que Dios nos ha dado. Pero hoy la tecnología nos está quitando eso hermoso, la familia, y lo bello que Dios nos ha dado, nuestros hijos, que los estamos mal educando. Y después le echamos la culpa a nuestros hijos, cuando nosotros, como padres, no pudimos sujetarlos a los principios divinos, a lo que Dios creó. Entonces esto me lleva a decir el punto número 3, de ahí surge algo nuevo, algo desconocido, un enigma que lo han predicado, pero no le han encontrado un sentido real. Y serán una sola carne. Y serán una sola carne. Hoy se descifra ese enigma. Cristo dijo, yo y el Padre uno somos. Del griego sejod, que indica, o del hebreo sejod, que indica esto, la intimidad profunda que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como en esa armonía, en esa intimidad profunda entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo en amar a este mundo. Y Dios dijo a su Hijo, ve, muere por ellos, como sacrificio, como el Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita la rebelión de este mundo. Porque Romanos dice y nos explica y nos recuerda, dice, por cuanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios por rebeldes, por haberlos alejado de Dios. Los gobiernos hoy en día están lejos de Dios, pronuncian el nombre de Cristo, pero lejos de Dios. Los que vamos a congregarlos hoy en día a un templo o a una casa entre cuatro paredes que le llamamos la casa de Dios, el templo donde se congrega, que somos nosotros, que es donde se congrega la iglesia, el cuerpo de Cristo, aún ahí no nos ponemos de acuerdo con Dios. No somos una sola carne. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sí lograron comprender esa relación de una sola carne, una intimidad profunda que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso sale 1 Corintios capítulo 13. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo soporta, todo lo cree. El amor nunca deja de ser entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque en esencia Dios es amor, pero nosotros los seres humanos no. Pero se preguntarán entonces, ¿y serán una sola carne? ¿Qué significa para nosotros los seres humanos? Ya vimos el aspecto espiritual. En el hombre se refiere a una sola carne, la intimidad profunda en la unión física, íntima, emocional y espiritual. O es decir, un pacto sagrado entre un hombre y una mujer, creando la unidad de dos individuos del sexo opuesto. De dos individuos de una misma especie, creados a imagen y semejanza de Dios, para amarse, para respetarse, para cuidarse, para protegerse, para poder velar por esa persona y tener una intimidad sexual íntima, profunda, de amor verdadero, donde Dios les da la libertad de hacer lo que ellos quieran y como puedan, siempre y cuando esté esa permisibilidad entre la pareja, de hacer lo que quieran, de ver lo que quieran. Dios les ha dado esa autoridad, pero no la disfrutamos, porque viene aquí y los embarga lo religioso, lo santo que no somos, pero creemos que somos santos, dice. Pero no lo somos. Somos más perversos que el diablo quizás. Pero ante la sociedad simulamos ser perfectos, ser santos, ser un buen matrimonio. Y es mentira. Es mentira. Y por estar jugando con la mentira, mire cómo estamos en la familia. Mire cómo los hemos alejado de ser una sola carne. Con Dios y con nuestro semejante. Esto me indica
el punto número 4 y final, la unión de dos seres de la misma especie. Y terminamos el versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estando los dos desnudos, el sentimiento que procedía esa desnudez no era un sentimiento de vergüenza, sino que era un sentimiento de que estaban unidos de una manera que no se puede estar unido con otra especie. Hoy en día, estas ideologías que se han levantado quieren unirlos a otra especie, que no es la especie de la imagen y semejanza de Dios. No sé para dónde va este mundo, pero sí la Biblia me dice que el mundo va a acabar donde dice la palabra de Dios que va a acabar. Hermanos, amigos que han escuchado esta meditación hacia la familia, hacia el matrimonio, hacia la pareja, hacia el soltero, hacia la soltera. Dios quiere lo que constituyó al principio y respeta a la familia. Dios quiere bendecirte, amada familia. Quiere bendecir tu matrimonio, quiere bendecir tu hogar, tu ministerio que tú estás ejerciendo a Dios. Pero siempre y cuando pongas primordialmente los principios de Dios, los mandamientos de Dios que Él te da, los mandatos de Dios, para que como familia lleguemos a ser familias en victoria. No familias perfectas, familias en victoria, tomados de la mano de nuestro amado Cristo.